Buenas tardes, hoy vamos a hablar de cómo o qué posibles soluciones hay eh, para sacar a Venezuela de su poder, de su problema económico y político. Entonces, pues para iniciar en esta incursión acerca de cómo poderlo sacar, ya mi compañero Santiago les va a dar una pequeña introducción de por qué y cuáles fueron los problemas para que Venezuela llegara a este punto. Este problema surge a manos de Nicolás Maduro, que toca el poder como vicepresidente, ya que asumió el cargo de presidente, asumió las funciones de administrativas y económicas de Venezuela durante la enfermedad que atravesó el presidente Hugo Chávez. En su elección y su candidatura que tomó puesto en el año 2012. Este presidente se vuelve un mandatario en el año 2013, el día 19 de abril, tras ganar, o no ganar, sino adquirirse el poder de atribuirse el poder de llamarse presidente. Esta crisis de Venezuela se puede llamar que es un empate técnico entre las dos fuerzas políticas, ya son la oposición y los chavistas. Ambos tienen grandes poderes de su lado, ya que el chavismo tiene de su lado tanto a Rusia como a China y las fuerzas militares, y la oposición a cargo de Juan Guaidó tiene de su lado a algunos civiles hartos de este chavismo y también a Estados Unidos. Una posible solución para arrancar sería un acuerdo que se realice entre el presidente electo y Maduro, que traería grandes beneficios, pero es muy extraña o que no se va a ver perfectamente en ningún escenario, porque eh, Maduro lo que menos quiere en este momento es abandonar este poder que él tiene, y asimismo Juan Guaidó ha tratado de percibir a las fuerzas militares para que estas contribuyan con esta posición que él está tratando de generar. Asimismo, este acuerdo lo que traería serían un mal para ambas partes, ya que no se llegaría a un acuerdo y aún así se empeoraría la situación actual. Alejandro les podrá hablar más de Bueno, pues para seguir hablando de la negociación, también tenemos que ver un antecedente, el cual hubo anteriores supuestas negociaciones, pero estas fracasaron y además de eso prolongaron la crisis, haciendo que al final todo siguiera igual y empeorara a los venezolanos sin dinero, inflación en niveles extremos y como nunca antes vistos. Pero hay algo esta vez para una negociación, lo cual hace la diferencia. Y es que, aunque esta vez es distinto, porque gran parte del oficialismo está sancionado y Maduro no es reconocido como el presidente por grandes potencias y socios comerciales. Además de esto, hubo una fuga del líder opositor Leopoldo López y esta fuga de este líder opositor demostró que hay debilidades en la fuerza militar de Maduro. Hoy en día, Maduro necesita más la negociación que antes, puesto que este conflicto, resuelto por diálogo, necesita de mucho tiempo. En la negociación también se necesitará unas nuevas elecciones o una renovación del poder judicial y electoral, pero antes de eso necesitará cubrir prioridades como lo es el resolver problemas eléctricos. Además de esta negociación, pues aunque Maduro en este momento la necesita más que nunca, pues igual, aunque él la necesite, él está completamente desacuerdo con con la oposición
y esto lo que hace es que él no acceda a esta negociación y pues por otro lado, Juan Guaidó tampoco va a acceder. Así que ya lo que queda para mirar esta opción de negociación es que Maduro se siga viendo reflejado, viendo afectado y se le refleje más afectaciones para que él empiece a hacer frente a la negociación que le propone Juan Guaidó. Ya para mirar un segundo escenario de por qué o cuál opción se podría ver para liberar a Venezuela de su situación, es la implosión del chavismo o implosión de la oposición. Lo que quiere decir es que si se quiebra todo el gobierno, cae la posibilidad de que los pocos restantes de cada partido político ne- negocien con cosas puntuales como reconstruir las instituciones o solucionar la crisis humanitaria, incluso sin contar con Maduro. Esto conlleva una transición del gobierno, aunque un quiebre del chavismo también puede crear un enfrentamiento violento entre facciones de movimientos armados, y el quiebre de la oposición puede ocasionar que Guaidó pierda fuerza y que la oposición se vuelva a dividir como antes ya se ha visto. Maduro una vez más, y en el caso de que Guaidó pierda su poder, Maduro consolidará su poder, y la fractura opositora también puede generar violencia, puesto que si no hay una solución en un país donde conseguir armas es relativamente fácil, pueden surgir nuevos grupos armados opositores. Ya Santiago les explicará de otra manera, el por qué no es viable esta solución del segundo escenario, que es la implosión del chavismo o la implosión de la oposición. Estos dos escenarios en particular se pueden dar alusión o se puede ver reflejado como es el contraste de una moneda, ya que uno quiere lograr acabar con este mandato presentado ya casi por 10 años, mientras que el otro quiere seguir consolidando y atribuyéndose el poder y ahí a costa de todo, ya sea que los ciudadanos venezolanos se estén muriendo de hambre o estén mal económicamente, o hasta el país sostener con sus propios ingresos. Una posible solución sería la solventación de las deudas externas que tenga el país, como lo puede ser la deuda de China, y también las deudas de las empresas locales, ya que esas empresas locales es la segunda fuente de mayor ingresos para ese país, aparte del petróleo, aparte del petróleo. Entonces, se puede decir que la deuda con China se prevé plantearla de una manera en la que los pagos no sean tan rigurosos, o asimismo también se puede solventar en especie, ya sea con petróleo o otros bienes que Venezuela pueda exportar hacia China sin ningún costo o con un costo menor. Asimismo, como se hablaba antes del endeudamiento, en el momento en el que Venezuela cae en crisis, los inversionistas se van, por lo que esos inversionistas piensan que es un país muy riesgoso debido a su política o coyunturas que se estén presentando en ese momento, por lo que prefieren retirar su dinero de ahí y invertirlo en otro país que tenga potencialmente mayor efectividad y rentabilidad. Asimismo, estas empresas, para salvar el endeudamiento de esas empresas que básicamente se quiebran a lo largo de un mes o 2 meses por mucho, ya que son muy pocas las cantidades de productos que venden y muy reducido los productos que venden, debido a que tampoco los alimentos pueden llegar a Venezuela por las fuerzas militares a órdenes de Maduro. Entonces se prevé
que se pueda hacer alguna cuestión de un préstamo o un endeudamiento para que las empresas puedan surgir y asimismo pueda llegar alimentos a más sitios. Ya Alejandro les hablará sobre otra solución. Otra posible solución para el problema económico de Venezuela es hacer un golpe de Estado. Pues ya les explicaré por qué un golpe de Estado no es la mejor opción, pero pues ya se ha visto. Pues también hay que ver que ya antes han habido 3 lanzamientos militares. El último lanzamiento militar sucedió en el 2002, el cual sacó del poder a Hugo Chávez por 48 horas y no solo dividió el país, sino empoderó y radicalizó al chavismo y lo acercó a Fidel Castro. Además de esto, la oposición ha intentado convencer a los militares a unirse a su causa, como antes ya lo había dicho mi compañero Santiago, pero los militares se niegan, puesto que la milicia se nombre antiimperialista. Además de esto, por otro lado, se logra ver que están los grupos armados también antiimperialistas, es decir, que si se llega a ver el golpe de Estado, puede, puede acabar con la parálisis política, pero no con la crisis en general, puesto que se generaría más como una guerra civil o una guerra interna, en la cual esta guerra interna no solucionaría nada económicamente para los venezolanos. Y pues ya otra opción, la cual también se ve bastante viable, pero pues igual tiene sus fallas y sus falencias que no dejan que esto se pueda llevar a cabo, en la intervención internacional. Pues esta intervención internacional ya se ha visto antes, por ejemplo, como en Panamá en 1989, que acabó con un régimen militar e inició un régimen democrático. Pero a diferencia de Panamá, Venezuela es un país bastante y mucho más complejo, puesto que tiene fuerzas militares armadas más grandes y apoyos de poderosas potencias como lo son Rusia y China. Además de esto, en este escenario existe un conflicto geopolítico, puesto que entra a haber una pelea entre Rusia y Estados Unidos, puesto que Rusia está del lado de Maduro y Estados Unidos está del lado de Juan Guaidó. Además de esto, cualquiera de las dos opciones tendrá que ser aprobada por las Naciones Unidas. Las tropas de Estados Unidos también podrían, como tal, intervenir y podrían invadir Venezuela unilateralmente, pero esto recuerda a la guerra o los casos recientes vistos en Irán y Afganistán. Es decir, que esta intervención puede crear un problema mucho más grande. Así que esta intervención no se ha hecho para concluir esta posible solución. Esta intervención no se ha hecho porque más allá de querer ayudar a Venezuela, se quiere evitar una posible guerra o una posible pelea entre naciones que son mucho más grandes y no tienen mucho que ver en el tema político y económico de Venezuela. De pronto, Estados Unidos quiera defender a Venezuela, pero por lo que es un gran comprador de su petróleo, pero pues como lo dijimos anteriormente, no puede porque tanto por una forma pacífica, que es negociación, pasaría a pelear contra, contra Rusia y en una posición más violenta o de guerra, igual pasaría a invadir a Venezuela, lo cual Rusia evitaría. Así que esta no es una posible opción. Ya Santiago les concluirá con otra posible opción para sacar a Venezuela de su crisis económica. Otra posible solución puede ser perfectamente el petróleo,
ya que, como anteriormente lo mencionaba, las empresas locales son el segundo factor de la economía venezolana, pero el primer factor es el petróleo. Como todos saben, el petróleo es el primer gran atributo de la economía venezolana. Y alrededor de los años 2003 y 2013, en esta década, se pudo ver como al margen de que se podía desatar una crisis posteriormente, o de pronto esto fue lo que algunos de los argumentos que atribuyó a que esta crisis surgiera, fue que el petróleo se importó más, el petróleo se exportó más, perdón, se exportó más a otros países, pero asimismo el dinero o el costo que se traía también se triplicó, por lo que no dejaba muy buenas ganancias. Entonces, una posible solución que se propone es que se juegue más con el petróleo, ya que el petróleo es una base fundamental para todo el mundo y como bien se conoce a Venezuela, los exportadores de petróleo de todo el mundo. Entonces se prevé hacer algo con ese decreto que se tiene hacia el petróleo y que este decreto eh, sea el solvente para esta crisis venezolana. Pues ya finalizando esta opción y analizando esta opción de modificar las políticas del petróleo, podría ser una opción, pero pues ya a futuro, y de pronto a futuro no sea tan efectiva, puesto que mirándolo recientemente con la caída del petróleo, del precio del petróleo, por esta situación del COVID, pues no les generaría tanta utilidad o tantas ganancias como las esperadas o como anteriormente se vieron. Así que el petróleo hoy en día ya no está siendo, uno, tan comprado y dos, se está vendiendo bastante barato por la reciente situación del COVID. Además de eso, que a futuro, a mediano y largo plazo, cada vez se va a ver menos la compra y venta de petróleo, puesto que las nuevas tecnologías de combustión por medio de electricidad o ni siquiera combustión, sino que movilidad eléctrica, pues ya no se va a necesitar el petróleo, pues para ese gran ya no se va a utilizar el petróleo para la movilidad, sino que se va a utilizar simplemente para manejo de maquinarias o será utilizado en grandes empresas. Pues ya para finalizar, analizamos que, pues por mi parte, puesto que esto es un debate, yo considero que la mejor opción para sacar a Venezuela de su situación es una negociación en la que tienen que entrar Juan Guaidó y Maduro, en la cual los dos tienen que acceder a ciertos parámetros y a ciertas políticas que los dos quieran aplicar y ya después de poder negociar y saber que queda en un mejor régimen político Venezuela, ya se podría empezar a mirar otras formas de bajar la inflación que ha tenido a lo largo de los años Venezuela y asimismo poder empezar a generar empleo o también o generar o generar formas de reactivar la economía y pues mejorar cada vez el pueblo venezolano. Listo, ya mi compañero Santiago dará su conclusión personal, de cuál considera cuál es la mejor opción y ya finalizamos con eso. Para mí, la mejor opción para que Venezuela pueda salir de esta crisis económica y política que tiene y por la que está atravesando es básicamente, puedo considerar
la negociación, pero sé que no estarían de acuerdo con algunos puntos que se puedan pautar, puesto a que Nicolás Maduro piensa de una manera muy distinta a Juan Guaidó y este va a defender sus raíces siempre, su chavismo. Puesto, por otro lado, entonces mi solución puede llegar a ser el petróleo, ya que, como bien lo decía Alejandro, el combustible eléctrico, o por no llamarlo combustible, sino la electricidad va a ser la encargada en el futuro de que los automóviles funcionen y que los vehículos en los que nos transporta funcionen. Pero eso es en un futuro por lo menos de algunos 10 años para que, o 30 años, para que todo el mercado ya se globalice en ese sector, en el que todos los vehículos y automóviles sean, y medios de transporte sean eléctricos, por lo que todavía falta mucho. Entonces el petróleo todavía surge y puede llegar aún más a elevar sus costos debido a que ya en sus últimos años la gente va a querer terminarlo o escasearlo. Igual de alguna otra forma, no solo se necesitará petróleo para el combustible, sino que también se implementará para algunas maquinarias pesadas que solamente funcionan con con el petróleo, por lo que el petróleo seguirá siendo una gran fuente de poder adquisitivo y de poder económico que traerá mucho dinero a Venezuela. Fue todo. Espero que les haya gustado y ya. Muchas Gracias. gracias por su atención.